10 de la mañana con 16 minutos. Estamos en Enlace USACH desde las 8 junto a ustedes por la 94.5 y también por el canal 50.1. Vamos con una nueva entrevista y que tiene que ver con estos diálogos por un pacto tributario que se han estado desarrollando por parte del Ejecutivo, particularmente el Ministerio de Hacienda. Esto porque el lunes se realizó la segunda jornada de los denominados diálogos por un pacto tributario, instancia convocada por el Ministerio de Hacienda y que agrupa a representantes del mundo económico, académico y social. Entre sus objetivos se encuentra proponer lineamientos para una nueva arquitectura del sistema tributario chileno. Y en ese sentido es importante también lo que nos pueda contar el director del Magíster en Planificación y Gestión Tributaria de la USACH, académico además de nuestra universidad, Germán Pinto Perry, quien ha estado, sin ir más lejos, desde una posición bien privilegiada para contarnos un poco cómo se está analizando este tema, ya que estuvo participando ahí como representante del Consejo de Rectores en esa línea. ¿Cómo está, profesor? Gracias por acompañarnos el día de hoy acá en la USACH. ¿Cómo está? Muy buenos días, Rodrigo. Bueno, lo primero, ¿cómo califica el proceso? También la diversidad de actores convocados, ¿con qué sensación también se ha quedado respecto a lo que ya se ha podido avanzar en este tema? Mire, los diálogos para un pacto tributario, como se llamaron en esta oportunidad, fue un nuevo ejercicio en esta idea de generar una reforma tributaria que sea bastante potente, que genere un sistema tributario de largo plazo, cosa de no estar con reformas cada 2 años, cada 3 años, porque genera mucha inestabilidad. Es por eso que ya en la experiencia anterior, el año pasado, más o menos en abril, se hicieron lo que se llamaron los diálogos sociales, sí. Así era el nombre que tenían el año pasado. Como universidad también participamos ahí. El enfoque era distinto porque ahí era abierta la participación, uno se inscribía, participaba, entregaba su opinión, y la gente del ministerio tomaba nota, y después se hicieron unos ejercicios que se recorrió el país entrevistando a distintas personas, a distintos grupos. Uh-huh. Y se hizo el proyecto de ley que fracasó en la Cámara de Diputados. Ahora este nuevo ejercicio se llama Diálogos para un Pacto Tributario, que ahora es un pacto, sí. Esa es como la idea de conocer y poder recoger las ideas para que todos estén de acuerdo con el mecanismo. Se hizo un esquema distinto en el cual se llamó a ciertas personas, ciertos grupos, uh-huh, para recoger sus opiniones. Entonces estaban invitados la academia, los del CRUCH, estaban los de la Confederación de Producción y Comercio, organizaciones de PYME, organizaciones sociales, funcionarios de impuestos internos, y por ahí creo que era el grupo, no me acuerdo bien específicamente lo que era. Se pidieron 5 a 6 miembros de cada grupo. Y en el caso del CRUCH se postularon 16 personas, 14 o 16 personas, y quedamos seleccionados 6. Y gracias a la invitación que me hizo nuestro rector, yo participé y quedé seleccionado y pude representar al CRUCH en este ejercicio, que como te digo, tenía otro talante, porque ahora se le pedía la información más sectorizado. Ahí nos encontramos con una gran diferencia respecto a los otros diálogos, entonces, profesor, a la hora de tratar de ir aunando posiciones con la urgencia, además, que requiere el poder avanzar en este pacto tributario. Claro, esa es la idea, o sea, se le pidió a ciertos sectores. Sin embargo, no necesariamente éramos gurús en la materia, no era ese el perfil, sino que era gente que tuviera un cierto conocimiento, pero también habían actores que se decían que no eran especialistas en el ámbito tributario, que eran específicamente los del sector de organizaciones civiles, que habían organizaciones más civiles, pero no tan tributarias. Ajá. Oiga, profesor, importante también saber qué elementos se deberían considerar en esta propuesta, a la luz de lo que se pudo escuchar, a la luz de lo que también fue la experiencia que pudo usted seguir en el anterior proceso, en el proyecto que lamentablemente fracasó. Ya, ahí hay un tema importante porque lo que se recogió fueron opiniones, que no era un consenso, no es que los 42 personas que participamos ya hemos quedado todos de acuerdo en lo que se planteó. Primera situación, era un acopio de ideas. Y esas ideas pueden ser insumos para diseñar un nuevo sistema tributario. Pero, vuelvo a insistir, no es que sea imposible que sea vinculante, pero no es que de esto vaya a salir la reforma tributaria, sino que se toma antecedentes de cuál es
la impresión, el perfil, cuál es la sensibilidad de la sociedad respecto a este tema. Ahora, eso es algo medio trivial. Yo les decía, discutíamos un día en qué vamos a gastar el dinero. Oye, salud, educación, vivienda y previsión. O sea, ¿qué más quiere? Bueno, salió el tema de la seguridad. Por lo tanto, a lo que se podría destinar los nuevos fondos que se va a tomar o encaminar la recaudación fiscal es para salud, educación, vivienda, previsión y seguridad, y también investigación en el cambio climático. Se planteó ese punto. Yeah. Ahora, ¿en qué medida las 42 personas estábamos de acuerdo en todo eso? Es un misterio. No sabemos si acaso fue por mayoría, si fue porque eran unos trabajos bastante particulares. Nos juntábamos en mesas de 6 a 7 personas, donde había un facilitador, había un moderador y había una persona del Ministerio de Hacienda que estaba simplemente escuchando y aportando cuando se necesita algún dato estadístico. Y ellos recogían la información, nosotros no veíamos el acta, y después se materializaba en un informe que fue el que trascendió, que es como una presentación de PowerPoint de unas 20 slides, como le dicen, y ahí resumían el tema. Ahora, ¿cuáles son los resultados que se llegaron ahí? No me acuerdo bien específicamente, pero era la necesidad de un pacto fiscal. Ahora, no tributario, porque tributario solamente tiene la idea de que es recaudación, aumentar las arcas fiscales del Estado. Entonces ustedes dirán, pero ese es el objetivo del sistema tributario. No, porque ahí está la otra situación que se colocó, que el sistema tributario tiene que ayudar al desarrollo del país. Por lo tanto, tiene que incentivar además la inversión y el ahorro. O sea, no tiene que inhibir la inversión y el ahorro porque, y ese fue un aporte que nosotros planteamos como academia, y hay informes que se han hecho bastante serios, en los cuales el 80% de la recaudación fiscal de los últimos 3 años es producto del crecimiento económico. O sea, a medida que crece el país, crece la recaudación. Y eso es lo importante, que es más eficiente que el país crezca y de esa manera hay mayor recaudación y se pueden generar los beneficios sociales que se desean. En contraposición de simplemente aumentar los impuestos a las empresas, aumentar los impuestos a las personas, agravar el patrimonio, aumentar las contribuciones, porque eso al final termina matando la gallina a los huevos de oro, porque termina ahogando la inversión, ahogando el crecimiento del país. Por lo tanto, eso fue una cosa que creo que se trascendió y quedó plasmado, de que el sistema tributario tiene que ir enfocado a reconocer la inversión y el ahorro como una herramienta de aumento de recaudación. Y eso es lo que yo les planteaba a las personas que participamos. Ese es un objetivo para generar mayor recaudación, pero de largo plazo. ¿Qué pasa con las necesidades urgentes que hay hoy en día? Bueno, discutamos ahí algunas situaciones que pueden ser transitorias y enfocados a ciertos rubros para que genere un mayor incremento de recaudación para solucionar los problemas de corto plazo. Entonces, esa es la idea de la estrategia, que eso es lo que yo planteo, no quedó plasmado en el documento, pero fue una estrategia que planteé yo personalmente, de que el sistema tributario debería impulsar el crecimiento, el desarrollo del país, pero eso a largo plazo. O sea, tiene que ir para allá, pero también hay que considerar medidas de corto plazo, de inmediato, que no inhiban la inversión, el desarrollo, para que el país pueda crecer. Entonces, no ahogar la economía. Profesor, ahí usted aludía al tema del ahorro, un tema que es bien complicado de repente. Hace poco ahí leía lo que tiene que ver con las cifras de ahorro en nuestro país. Las personas les cuesta un poco más el apuntar a aquello. Importante también, ya que estamos analizando las bases con las cuales se quiere establecer este pacto fiscal, interesante saber cómo vamos impulsando ese tema, porque me da la impresión de que es poco lo que se explora aquello, el tema del ahorro, de repente por imposibilidad de hacerlo, pero también es interesante saber de qué manera desde una perspectiva fiscal se puede ir apuntalando aquello. Aquí hay que distinguir los tipos de ahorro. Un ahorro, obviamente, el ahorro que hace la economía doméstica, las personas que de alguna otra manera pueden ahorrar. Obviamente, en un país donde hay tantos desequilibrios en los ingresos, la gente que tiene menos ingresos no puede ahorrar.
lo que hablaba Kelsen, la propensión marginal al ahorro, es que lo que yo recibo, una parte se va al ahorro y otra al consumo. En eso yo gasto mi ingreso, Sí. o ahorro o consumo. Pero si tengo muchas necesidades, voy a consumir y nada voy a ahorrar. Entonces eso quedamos claros. En este país hay mucha gente que no tiene grandes ingresos. Pensemos que el 75% de los contribuyentes del impuesto personal, impuesto único, el impuesto global complementario, contribuyentes de ese impuesto, que son personas naturales, están exentas porque están en el tramo inferior del impuesto único a las remuneraciones o el impuesto global complementario, que es anual. Por lo tanto, el ahorro de las personas naturales es marginal. ¿Dónde se tiene que...? O sea, también es interesante que haya, o sea, si la gente tiene dinero, puede ahorrar, interesante que tenga un incentivo al ahorro. Pero ¿dónde tienen que estar enfocadas las políticas para incentivar el ahorro y la capitalización de utilidades? Es en las empresas. Por lo tanto, si las empresas pueden crecer, es poderoso, es interesante. Sí. En el año 84 se estableció en Chile un sistema, que es el sistema integrado, que está vilipendiado últimamente, en el cual si las empresas tienen utilidad, los socios solo tributan si hacen retiros. Si no hacen retiros, no tributan. Entonces, antes del año 84, independientemente de la utilidad teniendo utilidad la empresa, automáticamente iba al impuesto personal de los socios, sin importar que haya o no hayan retiros. Y eso se estableció el año 84 para adelante. Y eso permitió, indirecta o directamente, que las empresas, los empresarios, pensaran dos veces si retiraban o no retiraban. Y de esa manera las empresas se capitalizaron, las utilidades se invirtieron. Bueno, hay algunos que dicen que esa plata se quedó en la empresa, pero se evadía y se retiraba por los socios. Yo digo, mejor preocúpate de evitar la evasión y no que critiques el sistema. O sea, si sabes que, como decía el ministro Seguirre, las utilidades son unos perritos negritos que se van comiendo las utilidades, bueno, espanta a los perros, pero deja que el sistema funcione. Porque el sistema funciona y las empresas estaban capitalizadas. Por lo tanto, la idea es esa, o sea, que se potencie. ¿Cuándo no se hace eso? Cuando se le aplica un impuesto a las utilidades acumuladas. Y eso es lo que venía en la reforma tributaria, que se gravaba el patrimonio de las personas naturales, y además a las empresas se les aplicaba un impuesto por las utilidades que estaban imposadas en la compañía. Por lo tanto, si yo soy empresario, si dejo el dinero en la empresa, igual voy a pagar impuestos, entonces mejor la saco, descapitalizo la empresa no crece. O sea, esa es una discusión importante que hay que entender, que suena poco atractivo, poco político, pero yo tengo que hablar del punto de vista de la evidencia técnica, empírica. Esos mecanismos potencian la inversión, no así el aumento de tasas ni el gravar. Por ejemplo, siempre está el caso de Estonia. Estonia, un país que viene de la parte socialista, con mucha carga tributaria. ¿Qué hicieron? Rebajaron la carga tributaria y ahora es uno de los países más competitivos del mundo. Con mayores tasas de crecimiento, han bajado la pobreza en medidas bastante interesantes. Entonces me dicen, claro que es un país que tiene poca población. Bueno, poca población, poca producción, por lo tanto es un elemento interesante. Quizás no copiar todo el mecanismo estonio, pero sí hay una tendencia para demostrar que un sistema tributario eficiente, competitivo, permite el crecimiento del país. Profesor, también interesante saber si se abordó el tema de las pymes, de qué manera también se podría apoyar a las pymes en ese ámbito, en un escenario también de pacto fiscal. ¿Estuvo dentro de lo que se pudo conversar? No se pudo conversar en profundidad y con algunos antecedentes. Lo que faltó, si me preguntan mirando un punto de vista del vaso mitad vacío, ¿qué le faltó a estos diálogos? Mayor debate. Y darnos la posibilidad de hacer propuestas. No fue muy posible dar propuestas. Si uno venía con una idea, con antecedentes, no tuvieron las instancias claras para que uno pudiera dar esas ideas. Y en ese tema nosotros teníamos varias ideas, en la cual de que, por ejemplo, hoy en día, hasta el año pasado, 2022, las pymes pagaban un 10% de impuestos. En la reforma tributaria que fracasó, se aumentaba por un año a un 15%. Mi idea es que fuera permanente, permanente, que las pymes tuvieran una tasa de un 10 a un 15% dependiendo del tamaño, la media empresa que tenga de un 20 a un 25% y la gran empresa un 30%. ¿Pero qué me decían? No, es que eso genera la ilusión. Y ahí terminaba la discusión. O sea, perdóname, si tú haces un impuesto a las empresas escalonado, reconoces el potencial de las pymes,
incentiva su capitalización y la idea es que esa pyme prontamente pase a ser gran empresa. Yo siempre digo que un pyme se levanta todos los días con el ánimo de ser un gran empresario. Por lo tanto, la estructura de pyme tiene que ser temporal. No, es que los grandes empresarios se van a abusar de esto y se van a simular de que son pymes y van a distribuir su ingreso. Bueno, genera herramientas contra la elusión, porque eso no es ilusión, para evitar eso. Pero no inhibas la estructura que apoya la capitalismo, que apoya a las pymes. Uh-huh. Por lo tanto, eso faltó en la discusión. Entonces, ¿hay de este proyecto, sale alguna idea específica para las pymes? No sale ninguna idea específica para las pymes. Uh-huh. Lo otro, profesor, hablar un poco de lo que surge entonces de estos diálogos. Esto va directamente entonces ahora a Hacienda para ir estructurando también los lineamientos y empezar a llevarlos adelante en el Parlamento. ¿Con qué sensación también se quedó en eso? Eso se supone, pero el mismo ministro Marcel dijo que ninguna idea tributaria iba a surgir por lo menos antes del 7 de mayo. Uh-huh. Después se iba a empezar a plantear esto. ¿Cuánto después? No lo sé. Eso está dentro de la pauta del ministro. Dijo, eso sí, que el presidente lo había mandatado para que prontamente tuviéramos una reforma tributaria. Y bueno, o sea, yo planteé, ahí se comentó también de que la reforma tributaria fue rechazada por la esencia del proyecto. O sea, en realidad, sí, yo era detractor de esa reforma tributaria, pero no que se eliminara de raíz. Claro. Había muchas normas que todos los que éramos, digámoslo así, que mirábamos con cierta distancia el proyecto, queríamos que se discutiera. Por ejemplo, el tema de la elusión. Uh-huh. El tema de la elusión era algo que era transversalmente aceptado y eso hubiera salido rápido. Pero ¿qué pasó? Por temas políticos, no técnicos, porque la oposición votó en contra, porque es el trabajo de la oposición votar en contra, sino que fue ese delta de diputados de gobierno que por un tema de vendetta lo dejaron fuera. O sea, dejemos la política de corto plazo fuera y hablamos política de largo plazo que se pueda discutir y de esa manera pueda surgir el proyecto. Profesor, quiero agradecer que haya estado con nosotros, nos haya contado un poquito más de lo que se dio en el ámbito de estos diálogos por un pacto tributario. Y bueno, ya veremos a medida que pasa el tiempo cuánto de aquello se ha ido tomando y se establece entonces para poder discutirlo a nivel político. Muchas gracias por este tiempo, profesor. De nada, Rodrigo. Hasta luego, buenos días. Buenos días. Germán Pinto Perry, director del Magíster en Planificación y Gestión Tributaria de la Universidad de Santiago, nos acompañó. Él fue uno de los asistentes a estos diálogos por un pacto tributario, este proceso convocado por el Ministerio de Hacienda y asistió ahí también convocado por parte del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. Son las 10 de la mañana.